¿Y te puedo pedir tres políticas de Mauricio Macri a favor de las grandes mayorías? Es muy difícil. Yo creo que Mauricio Macri gobernó mal para pequeñas minorías. Gobernó mal, punto. Lo hizo para pequeñas minorías, ni siquiera para minorías. Creo que el gobierno de Mauricio Macri se parece mucho al liberalismo. Bueno, algún ministro alguna vez en un off me dijo que creía en la mano invisible del mercado. Eso es 1850. Ahí pueden pasar dos cosas. O hay una ignorancia ideológica o hay un empecinamiento de favorecer algunos sectores económicos. Después de 4 años yo creo que no se trata de ignorancia ideológica. ¿Crees que Mauricio Macri no se equivocó en nada? Yo creo, lamentablemente, que este es el modelo. O sea, que no es que no salió, que este es el modelo. Que siempre fue una decisión política que suceda esto. Lo tengo que reconocer, incluso con autocrítica, mi modo de ver el gobierno. Creo que esto es el modelo, el viejo modelo de derrame, de acumulación de riqueza en pocos que derrama. Bueno, yo creo que eso piensa el presidente Macri y ha sido un estruendoso fracaso en la Argentina y en todo el mundo. Maestro, ¿Qué tal? ¿cómo andas, loco? Todo bien. Bueno, nuevo presidente. Alberto. ¿Estás contento? Sí, ¿Cómo es tu nombre? Cristian. Cristian. Sí. Y mucho sufrimiento, ¿viste? Mucho sufrimiento. Sí. ¿Te angustias, loco? Tranquilo, papá, tranquilo que ya está. Tranquilo, ya está, ya volvimos. Y loco, nos mató Macri, papá, nos mató. Hermano. Nos mató Macri. Tranquilo, papá. Ya está, faltan un par de meses. Listo, compañero, ¿se me emocionó el compañero? ¿Se me emocionó? ¿Qué lo parió? ¿Y te puedo pedir tres políticas de Mauricio Macri a favor de las grandes mayorías? Es muy difícil. Yo creo que Mauricio Macri gobernó mal para pequeñas minorías. Gobernó mal, punto. Lo hizo para pequeñas minorías, ni siquiera para minorías. Creo que el gobierno de Mauricio Macri se parece mucho al liberalismo. Bueno, algún ministro alguna vez en un off me dijo que creía en la mano invisible del mercado. Eso es 1850. Ahí pueden pasar dos cosas. O hay una ignorancia ideológica o hay un empecinamiento de favorecer algunos sectores económicos. Después de 4 años yo creo que no se trata de ignorancia ideológica. ¿Crees que Mauricio Macri no se equivocó en nada? Yo creo, lamentablemente, que este es el modelo. O sea, que no es que no salió, que este es el modelo. Que siempre fue una decisión política que suceda esto. Lo tengo que reconocer, incluso con autocrítica, mi modo de ver el gobierno. Creo que esto es el modelo, el viejo modelo de derrame, de acumulación de riqueza en pocos que derrama. Bueno, yo creo que eso piensa el presidente Macri y ha sido un estruendoso fracaso en la Argentina y en todo el mundo. Gracias. Muy bien, seguimos. Vamos a meterlo por acá, por el medio. A ver, vamos a hablar acá con los puesteros. Vení. O a ver, con los jubilados, vení. Buenas. Maestro, ¿cómo anda? Vamos a decir que bien, porque reviento de mano. Estamos acá, en vivo, nos vinimos de Capital Federal a charlar con los cordobeses y las cordobesas. ¿Cómo es su nombre? Damián Díaz. ¿Cómo anda, Damián? Mi nombre es Ezequiel. Damián, casi 4 años de gobierno de Macri. ¿Cómo lo está viviendo en lo personal y cómo ve el país? Yo lo veo mal. Disculpe. No, está bien. No. ¿Lo apoyó Damián en el 2015 a Macri? ¿Eh? ¿Lo votó a Macri en el 2015? Sí, la primera vuelta. ¿Y hoy cómo se siente? No, mal, estoy arrepentido. Nunca más. ¿Cuál sería su mensaje para Mauricio si lo tuviese enfrente? ¿Eh? ¿Cuál sería su mensaje para el presidente si lo tuviese enfrente? Y yo, mire, que entre cualquier perro, pero que no quede Macri. Y yo estoy con usted, Damián. Ahora escúcheme, Damián. Con el gobierno anterior, ¿cómo estaba usted en lo personal y cómo veía Córdoba y cómo veía el país? No te escuché porque te... Con el gobierno anterior, ¿cómo veía Córdoba y cómo veía el país? Ahora, en la actualidad. No, con el gobierno anterior, con el gobierno de Cristina, por ejemplo. Bueno, me parece que estamos un poco mejor. Comíamos mejor, ahora hay hambre. Yo como cada 2 días, le digo la puramente verdad. ¿Cómo? Cada 2 días como. Yo como hacer ahora, hay un comedor obrero ahí, me voy a comer. He comido el jueves. Ahí. Ayer no comí nada, tomé café con leche, misio y a la noche tomé mate cocido. ¿Cuánto cobra Damián de jubilación? Bueno, pasa que uno se ha metido con esos créditos que daban. ¿Y qué? Cobraré 4.000 pesos ahora. ¿Cómo vive? Pues no, porque estoy debiendo la plata. Saqué para comprar ropa, saqué para comprarme unas cobijas. Y bueno, y eso me lo están descontando. O sea que a mí no me alcanza. Tremendo, Damián, lo que me está contando. Tremendo. Sí, está terrible. No veo yo. Yo ando por el campo
se ven muchas cosas feas que no se veían. Antes corría un poco más la moneda, alcanzaba. Ahora uno llega, pero no, 1.000 pesos no es nada. Se le van un segundo. No, nada. Bueno, estamos esperando, ahí está, lo estamos esperando a Luis Novarencio, estamos en las puertas de Radio La Red para tratar de charlar un ratito con Luis Novarencio sobre lo coyuntural, sobre lo que está sucediendo en la República Argentina. Luis, ¿cómo andás? ¿Cómo andás? Buen día. Estoy para Crónica, ¿cómo andás? ¿Cómo va? Bien, 5 minutitos, Luis, para hablar un poquito sobre lo coyuntural. Inflación 4,5%, emergencia alimentaria, ¿creías que podía suceder esto en tan poco tiempo? No pasó en poco tiempo, hace ya bastante tiempo que la inflación es altísima y evidentemente con las no tomas de medidas como fueron las últimas, las restricciones cambiarias, era casi inevitable, decían los economistas, ¿qué saben? ¿Creías que Mauricio Macri iba a lograr esto en estos casi 4 años de gobierno? La verdad que creo que ni el peor pronosticador de la gestión económica de Macri podía imaginar una cosa así. ¿Por qué crees que se dio esta situación? Evidentemente, yo no soy especialista en economía, pero todos explicaron que la salida del cepo, como se salió, la liberación de la salida de capitales, la desinversión que hubo, la ausencia de protección a la industria, fue todo un combo para generar esto. Luis, ¿vos creés que Mauricio Macri, en el reconocido ya histórico debate con Daniel Scioli, nos mintió al conjunto de los argentinos? Digo, pobreza cero, no voy a volver al Fondo Monetario, no voy a echar a nadie por pensar distinto. ¿Crees que Mauricio Macri nos mintió al conjunto de los argentinos? Mira, yo creo que salvo Nicolás del Caño y Margarita Stolbizer, yo estuve en ese debate, Sí, el resto me parece que lo que hizo fue hacer una expresión de deseos o en algunos casos decir cosas que finalmente no hizo. ¿Te gustaría ver a Alberto Fernández presidente a partir del 11 de diciembre? A mí me parece que tiene una gran oportunidad Alberto Fernández de generar un gobierno que hasta ahora no sé, yo tengo 55, desde que tengo uso de razón, todos los gobiernos que asumen democráticos dicen que tiene que ser un gobierno de unidad nacional, de aceptación del pensamiento diverso. Creo que tiene una gran oportunidad que eso pase. Sos abogado, Luis. ¿Qué te genera que la justicia haya reactivado las causas contra Mauricio Macri? Mira, algunas causas, desde el primer momento nosotros las planteamos de manera crítica, los nombramientos el intento de nombramiento por decreto de los ministros de la Corte, la ampliación por decreto del blanqueo, caso Correo, la modificación por decreto de la designación de Laura Alonso. Estoy pensando así rápidamente. Hay muchas. Sí, me parece que la calidad institucional que se prometió no fue tal. Tema Panama Papers, ¿por qué crees que todavía no se habla mucho en los medios argentinos? Porque la justicia tiene más claro el calendario electoral que los políticos mismos. La justicia en la Argentina, creo que es por lo menos Comodoro Pi, no digamos la justicia. Sí. Comodoro Pi, la justicia federal, tiene mucho más claro el calendario electoral y se basa en eso más que en la convicción de las pruebas. ¿Crees que tendría que haber una renovación de la Corte Suprema? No sé si de la Corte, a mí me parece que la Corte está a mí me parece que las modificaciones, salvo, por ejemplo, cuando volvió Alfonsín de la época de la dictadura, o cuando llegó Néstor después del menemismo con esa Corte escandalosa presidida por Nazareno, lo interesante es sostener la Corte, o sea, tener continuidad institucional. Y con algunos blancos y negros me parece que la Corte tiene un plafón de independencia judicial. Sí, la justicia, que no sé cómo es, pero sí la justicia de primera instancia federal debería renovarse. ¿Crees que hay presos políticos en la Argentina, Luis? No, el concepto de preso político de la dictadura que estudiamos todos en la facultad y que padecieron es otra cuestión, es una cuestión política, imputarle una cuestión política para detenerlo, qué sé yo, en la época de la dictadura o Balbín perseguido en su época. Creo que hay presos sin garantías de debido proceso. En nuestro país, cuando yo estudié Derecho Penal, era fácil. Si tenías una condena mayor a 3 años ibas preso durante el proceso, y si no, no. Acá me parece que el abuso que se ha hecho de la prisión preventiva la transforma en una arbitrariedad manifiesta. ¿Qué te genera que el fiscal Stornelli todavía continúe en rebeldía? Como lo dije desde el primer momento, un escándalo. Me parece que el fiscal, la indagatoria es el acto material de defensa, no es un acto que le genera un gravamen al imputado, por lo cual que un fiscal que es el representante de la sociedad en un proceso penal, se niega a cumplir el acto material de defensa, es un escándalo jurídico. ¿Tuviste la histórica posibilidad de entrevistar
a una mujer como Cristina Fernández. ¿Crees que Cristina fue corrupta en su gobierno? Yo creo que tiene que demostrar algunas cuestiones muy centrales. Su fortuna personal no está demostrada. La contratación de bienes personales para con el Estado Nacional, esto es Otesur, los sauces. Creo que esas causas no han sido explicadas jurídicamente. Cristina tuvo, y yo se lo dije en el reportaje, sus 2/3 partes de vida activa en la función pública. Me cuesta entender cómo con la actividad pública se puede tener la fortuna semejante que tiene. Luis, del 2015 al 2017 Cristina Fernández estuvo sin fueros. Sí. ¿No te parece algo extraño, por lo menos, que la justicia no la haya citado en esos momentos? Sí, bueno, vuelvo a decirte, la justicia, sobre todo la justicia de Comodoro Pi, para no involucrar a todos los jueces, pero digo, la justicia federal de Comodoro Pi tiene más claro el calendario electoral que la convicción jurídica. Sí, claro. ¿Qué te generaría que Alberto sea el nuevo presidente? Como yo decidí vivir acá, me genera, como cada vez que asumo un presidente, una enorme esperanza porque yo no tengo instinto de autodestrucción. Ojalá que Alberto Fernández, si es el presidente, como todo indica que va a pasar, pueda generar un gobierno no épico. Todos los presidentes que han asumido tienen voluntades épicas, un gobierno más o menos normal, más de escucha que de habla, y que rápidamente atienda una inexplicable situación de 1 de cada 2 pibes pobres, 35% de pobreza, 55% de inflación, caída de todas las industrias menos la financiera. Ojalá. La última, Luis. ¿Qué no te gustaba del gobierno de Cristina Kirchner? 3 políticas de Estado. Primero, como concepto general, no me gustaba su vocación autocrática. Yo creo que Cristina no tiene vocación republicana entendida como la división de poderes. Ella estaba convencida, y lo manifestó varias veces, cuando decía, con una medida cautelar pueden parar una decisión del Poder Ejecutivo. Sí, eso pasa en todos lados del mundo. El control jurisdiccional existe. Yo creo que no tenía vocación republicana. No me gustó el manejo absolutamente discrecional, digamos, la eliminación de todos y cada uno de los organismos de control: Fiscalía de Investigaciones Administrativas, Oficina Anticorrupción, SIGEN. Todos esos organismos fueron cooptados por personas que no se dedicaron a controlar a su gestión, y digamos, me parece que eso es una base que me disgustó mucho. ¿Y te puedo pedir 3 políticas de Mauricio Macri a favor de las grandes mayorías? Es muy difícil. Yo creo que Mauricio Macri gobernó mal para pequeñas minorías. Gobernó mal, punto. Lo hizo para pequeñas minorías, ni siquiera para minorías. Creo que el gobierno de Mauricio Macri se parece mucho al liberalismo. Bueno, algún ministro alguna vez en un off me dijo que creía en la mano invisible del mercado. Eso es 1850. Ahí pueden pasar 2 cosas. O hay una ignorancia ideológica, o hay un empecinamiento de favorecer algunos sectores económicos. Después de 4 años yo creo que no se trata de ignorancia ideológica. ¿Crees que Mauricio Macri no se equivocó en nada? Yo creo, lamentablemente, que este es el modelo. O sea, que no es que no salió, que este es el modelo. Que siempre fue una decisión política que suceda esto. Lo tengo que reconocer, incluso con autocrítica, mi modo de ver el gobierno. Creo que esto es el modelo, el viejo modelo de derrame, de acumulación de riqueza en pocos que derrama. Bueno, yo creo que eso piensa el presidente Macri, y ha sido un estruendoso fracaso en la Argentina y en todo el mundo. Si tuvieses la posibilidad de tenerlo a Mauricio enfrente, ¿qué le dirías, Luis? Que se perdió una oportunidad histórica, que pudo haber pasado a la historia como un presidente razonable, como un presidente de vuelta, de escucha, de amplitud, y se transformó en un presidente de obcecación, de desprecio a la opinión distinta. Fue el presidente que decía, este es el único camino. Mira, nunca hay un único camino, nunca, menos en política. Yo creo que fue un presidente que despreció la actividad política. Hay una nota que habrá que recordar siempre de Emilio Monzó, que en La Nación, que escribió el elogio de la rosca. Sí, me acuerdo. Y más allá de esa palabra que puede sonar brava, yo creo que la política es esto. Vos nunca vas por todo en la política, nunca vas al 100%. Vas a tratar de consensuar, a negociar, a obtener, y creo que el presidente se convenció de que era el único camino y que iba por todo. Patricia Bullrich dijo ayer que si tenían hambre, o antes de ayer, si tenían hambre que vayan a los comedores. Sí, nos lo dijo a nosotros. Sí, después también Pichetto negó la existencia del hambre, pero el hambre no es una opinión. Lo dice la UCA, lo dice los estudios de derecho que hacen cuestiones sociales. Cuando vos no cumplís las 4 comidas con una cantidad calórica, que no me pidas que te la diga porque no me la acuerdo,
se trata de hambre, y en la Argentina hay un enorme porcentaje, según la UCA, más del 13%, que no cumple con la condición alimentaria. Eso se llama hambre, por lo cual en la Argentina sí hay hambre. ¿Y por qué los representantes del pueblo dicen estas guasadas? Bueno, si hay hambre, que vayan a los comedores. Yo creo que también, y hay algo peor que se hace en la política argentina. Pero antes también había hambre, como si echando la culpa. Si la desgracia anterior neutralizara la mía, o si no, cuando dicen hubo corrupción en la época de Cristina también, entonces digo, como si el delito del oponente extinguiera al propio. Y yo creo que cuando vos no podés resolver un problema de fondo, la única que te queda es buscar una excusa y creer que el infierno es siempre ajeno. La última, Luis. Luis Novarecio, el 27 de octubre, ¿vota peronismo? Bueno, yo voy a votar a Labaña. Yo digo siempre a quien voto, siempre. Soy de los pocos periodistas que digo a quien vota. El 27 de octubre voy a votar a Roberto Labaña. Te la complico, sí, que no creo que se llegue. Pero vamos a suponer que se llega a un balotaje. La verdad que voy a hacer el gran voto Sarlo, por primera vez en mi vida, en mis 55 años. Es altamente probable que vote en blanco. Tenés una gran posibilidad de votar por primera vez en tu vida peronismo. No, ya voté. Voté al Pilo Bordón, voté a Néstor, voté a Alfonsín, después de Alfonsín voté, creo que era Patricia Walsh, la izquierda, cuando fue Menem. Después de Menem vino De la Rúa, que no lo voté. ¿No votaste a De la Rúa? No voté a De la Rúa. Soy un desastre. No, pero siempre digo quién votó. O sea que entre Mauricio Macri y Alberto Fernández en un posible balotaje, irías por el voto en blanco. Sí. ¿Por qué se da esa situación? Porque creo que la presencia de Cristina en la fórmula, sin haber explicado sus causas penales, inhibe, y habiendo ya tenido la oportunidad de hacerlo, me inhibe la posibilidad de confiar en la fórmula. ¿Nunca te pusiste a replantearte o a pensar que existe la posibilidad de que sea inocente? Sí, claro, pero como te decía, me resulta, primero que leyendo las causas de Otesur y los sauces, es absolutamente incompatible, no es un conflicto de intereses, una colisión de intereses. Que un presidente de la nación contrate con sus bienes ejerciendo la presidencia de la nación. Me parece que está más que obvio, más que, como se dice en derecho, con sospecha fundada. Y me parece que Cristina tuvo su oportunidad. Yo creo que en algún momento, cuando se habla de renovación y de pensar en otro, ella debió haber no solo cedido la presidencia, sino haber dejado la posibilidad de construir de otra manera. No quiero votar más por el menos malo. He votado muchísimas veces por el menos malo. Y la verdad que me hubiera gustado poder votar convencido como si voy a votar a Labaña. Luis, muchísimas gracias. Dale, chao, hasta luego. Hasta luego. Que sigan bien. Muy bien. Bueno, ahí estaba. Fantástica la charla con Luis Novarecio. Un Luis Novarecio que sabemos todos y todas, sabemos que es gorila confeso, pero paró a charlar con este notero de ATR Show de Noticias, así que lo disfrutamos y mucho. Muchas gracias.